Se puede ser joven y perecer de nostalgia. No tengo mundo interior, tengo mundo anterior. Si esto es así con 30, ¿qué escribiría a los 80? Perdona, ¿me invitas a un helado? Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Bueno, hola a todos. Tú estás acostumbrado, pero aquí es lo del libro de poesía, digo, por si la gente se sorprende un poco ver tanta gente en la presentación del libro de poesía. Bueno, buenas noches. Yo creo que no se oye, ¿no? Sí, pero no... Bueno. Hey. No, a ver. Hey, Este sí. Bueno, las presentaciones suelen empezarse dando las gracias. Yo quiero empezar esta presentación pidiéndole perdón a Melquiades Álvarez, ese gallego generosísimo que regenta este lugar, que es el Café Varela. Y quiero pedirle perdón porque habréis visto que al entrar pone Café Varela, Café de Poetas. Y entonces hay un mosaico de fotografías que gobierna Antonio Machado, y luego está por ahí Miguel de Unamuno, y vosotros habéis bajado abajo y os habéis encontrado con una presentación de mi libro. Lo siento haber nacido 100 años antes, así que perdón Melquiades y David, muchas gracias al Café Varela, este lugar donde nos juntamos, ¿no? Tantos tan distintos y hay tertulias políticas, periodísticas, literarias tan divertidas, y siempre nos abren las puertas, como es el caso de esta noche. Ahora sí, muchas gracias a mi amigo y editor de David Trías, al grupo Penguin Random House, a Editorial Aguilar, por confiar en este libro y en el anterior. Gracias a Mónica Dan también, a mi editora. Lo hemos pasado muy bien, como diría la canción. Para paliar el desastre he venido con David Summers. Por ser justos y utilizar una metáfora adecuada, digamos que David ha venido en representación de Hombres G y yo he venido en representación de lo que eran los residuos. Era el primer grupo que tuvo David. No, David, ahora lo veréis, yo lo conocí entrevistándolos para el periódico a todos los Hombres G y me llamó mucho la atención, y creo que es algo que hemos escrito muchos de los periodistas a los que nos ha tocado acercarnos a ellos. Ese elogio de la sencillez, ¿no?, con el que uno se encuentra cuando se topa con los Hombres G, probablemente el grupo de pop rock español con más éxito de las últimas décadas. Han estado en México, ahora tienen una gira espectacular, ahora la semana que viene se van a Estados Unidos, siguen metiendo la misma gente o más que hace 40 años, y de repente te los encuentras, ¿no?, con esa sencillez, con esa calidez humana, y es un gusto. Así que muchas gracias, David, por estar aquí conmigo. No es solo una casualidad, una petición inocente. Yo le pedí a David que leyera el libro antes de que se publicara, porque me hacía mucha ilusión, porque hay una relación muy estrecha entre Hombres G y los Beatles, que ahora saldrá en la conversación, no solo temática en cuanto a cantar historias de amor, historias de amistad, siempre apuntando a la luz y al optimismo y a la risa, sino también formal, ¿no? O sea, en las canciones de los Beatles y de los Hombres G hay una aparente sencillez que lo escuchas y dices, esto parece muy fácil, ¿no? Pero es como en las novelas de Baroja, ¿no? Es el cuidadoso descuido barojiano que se decía, ¿no? Lo más difícil es hacer algo sencillo y que sea bueno. Entonces, yo siempre, antes de conocer a David, tuve la seguridad de que había una relación entre los Beatles y Hombres G de la que ahora hablaremos. Así que nada, antes de pasarle la palabra para que nos cuente una impresión del libro y que nos pongamos a hacer un diálogo, que es de lo que se trata, el libro es un conjunto de poemas, de escenas de la vida cotidiana, es poesía de línea clara, no hay abstracciones, hay casi un relato, a veces hasta periodístico, ¿no?, de distintas situaciones, y simplemente tienen un rasgo en común, que creo que es la luz, ¿no? Creo que hay una ingenuidad, un optimismo a la hora de mirar, y por eso elegí los Beatles como hilo conductor, ¿no? Porque una de las cosas más luminosas que nos ha pasado en la vida, muchos de los que estamos aquí, es haber descubierto las canciones de los Beatles, ¿no? Así que nada, David, te paso la palabra y nos ponemos ahí. Muy bien. Pues, bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias por venir, que Dani está muy emocionado porque está en la sala llena y os agradece muchísimo para presentar un libro de poesía, que parece que es algo que no interesa a nadie, pero que realmente nos interesa a todos.
Yo, como casi siempre que presento algún libro de mis amigos, no me he preparado absolutamente nada. Más estando aquí en el Varela, que es donde nos reunimos casi una semana sí y otra no, pues a comer, a charlar, a divertirnos, a contarnos chistes, a hablar de todo menos de política. Y hemos creado un grupo de amigos muy interesantes, como de escritores, poetas, músicos, y que nos reunimos aquí y aprendemos mucho uno de los otros, entonces es un placer para mí estar aquí. Del libro de Dani, la verdad es que lo que más puedo destacar es que a mí me ha gustado mucho, pero porque me he visto totalmente reflejado en él. Realmente Dani está contando su infancia, ¿no? De una manera poética, con una poesía sin rima, con una prosa poética muy interesante que a mí me gusta muchísimo, porque yo también escribo mucho en casa prosa poética y me niego a, digamos, a esclavizarme con los versos en decasílabos y todo eso, sino simplemente a ordenar palabras que tengan belleza y que transmitan algo, ¿no? Y eso es lo que he visto muchísimo en tu libro, ¿no? Pero sobre todo me ha sorprendido muchísimo porque este niño que escribe estas poesías, este niño que eres tú, porque todavía lo eres, de los principios de los 2000, que eres un adolescente que estaba empezando a vivir y tal, y está todo con la banda sonora de los Beatles, digamos, descubriendo ese momento de la vida tan bonito que pasas de ser un niño a un adolescente, de un adolescente a ese adulto que siempre has querido ser durante todos estos años, ¿no? Con la banda sonora de los Beatles detrás, digamos que impregnando todo de felicidad, porque los Beatles es lo que tienen, es eso, que consiguen hacer una banda sonora que hace que tu vida sea mucho más feliz, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de los Beatles, sigo aprendiendo muchísimo, me ha acompañado toda mi vida. No sabía que a ti también te acompañaban los Beatles durante toda tu vida, es otra razón más para ser tu amigo. Y bueno, me ha sorprendido bastante, me ha flipado que se puede ser un adolescente como yo lo era a finales de los 70, a principios de los 80, y el mismo adolescente a principios de los 2000 que eras tú, ¿no? O sea, cómo la música de estos tíos ha sido absolutamente eterna y lo va a ser siempre, ¿no? Absolutamente imperecedera, ¿no? Cómo consigue transmitirnos, hacernos felices a todos durante varias generaciones. Fíjate, te cuento una anécdota muy graciosa. Cuando mis hijos, que ahora tienen 23 años, mellizos, Dani y Lucía, cumplieron 10 o 11, no me acuerdo, salió el primer iPod de Apple, que era chiquitito así, donde podías almacenar canciones y tal. Entonces yo de regalo de Navidad le regalé un iPod a cada uno, a Dani uno azul y a Lucía uno rosa. Y entonces los llené de música. Yo tengo en casa 3000 y pico CDs de todo tipo de música, ¿no? De rock, pop, reggae, flamenco, música brasileña, música clásica, todos los géneros que os podéis imaginar, toda la música buena que se ha hecho en estos últimos 40 años, la compraba en CD. Tengo una colección de CDs impresionante. Pues cogí lo mejorcito de todo lo que yo pensaba, pues lo mejor de Ray Charles, Beatles, Rolling Stones, Elvis, y tal, y hice un recopilatorio de lo mejor de que yo entendía que era la música, ¿no? Y me vino un día mi hijo Dani y me dice, papá, dice, me gusta mucho un grupo que se llama de no sé qué. Le digo, joder, tío, pero como no me digas algo más, o sea, no sé, dime, ¿qué cantan? Y dice, cantan una canción y dice, I shake it baby now. Digo, qué cabrón. El tío no sabía ni que eran los Beatles. Y esa canción, esa era la que, de todas las que le había grabado, que eran 1000 canciones en el iPod, esa era la que le había enganchado a él. Entonces le dije, esos son los Beatles, tío. Tienes que escuchar a esta gente.
Y entonces empezó a escuchar a los Beatles y a escucharlos y a escucharlos. Sabe más de los Beatles que yo mismo, por supuesto, que soy un fanático loco. Yo conocí a Paul McCartney, conocí a George Martin, he grabado en Abbey Road. Grabé en Abbey Road porque allí grababan los Beatles. O sea, he intentado seguir un poco el camino de ellos, ¿no? Y él ha escuchado a los Beatles juntos, por separado. Todos los discos de George Harrison, todos los de John Lennon. Entonces, o sea, y se ha convertido en un fanático muchísimo mayor que yo. Y es otra generación más. Un chaval, tú tienes ahora 31. Pues Dani tiene 23 y es otro loco de los Beatles. Y dentro de 20 años habrá otro niño loco de los Beatles, no otro, habrá millones, ¿no? Escuchando esta música que no se va a morir nunca, ¿no? Pero sobre todo lo que yo he encontrado en tu libro es una poesía muy sencilla, como la música de los Beatles, muy digamos, muy tierna, muy de casa. Se ve el amor a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, se ve que tuviste una infancia feliz, que tuviste por lo menos una infancia normal, de una familia educada. Y como te digo, con esa banda sonora maravillosa que eran los Beatles, que te volaron la cabeza y que te hicieron mucho más inteligente y mejor persona. Creo. No lo sé. Empecemos por ahí, o sea, por el momento del descubrimiento. Tú has contado el descubrimiento de tu hijo Dani. Tú y yo, a pesar de las generaciones que hay entre medio, tenemos una cosa en común, que es que hemos descubierto los Beatles por nuestros padres. Es decir, nosotros no lo descubrimos, como quien dice, en directo, ¿no? El libro empieza con una frase de Gabriel García Márquez, que dice aquello de que los Beatles son la única nostalgia segura que un hombre comparte con su hijo, ¿no? Dudé si poner esa o una de un crítico latinoamericano, me hizo mucha gracia, que decía que la gente tiene mucho miedo cuando escucha los Beatles por primera vez, porque sabe que los va a escuchar el resto de su vida, y hay muy pocas cosas que haces en la vida por primera vez que sabes que vas a volver a hacer siempre, ¿no? Entonces el primer poema del libro es ese que se titula Empezar a empezar, en el que yo cuento un poco el descubrimiento de los Beatles, ¿no? Y más allá de tener la sensación de, bueno, pues sí, en mi casa nos ponían los Beatles y tal, es un recuerdo muy, muy nítido. O sea, yo tengo el recuerdo absoluto de una mesa de cristal en el centro, mis hermanos y yo corriendo alrededor de ella. Hoy meterían en la cárcel a mis padres por dejar correr a los niños alrededor de una mesa de cristal. Y entonces corríamos, me acuerdo, sudando, y sonaba todo el rato en bucle el recopilatorio, el disco azul de los Beatles, era un doble CD, y sonaba Get Back casi siempre, Obladi Oblada, y por eso el primer poema, Empezar a empezar, es Obladi Oblada, ¿no? Y yo cuando hablé contigo de los Beatles, que estabas en México, que intercambiamos algunos mensajes, o el otro día cuando nos vimos, pues tuve la sensación de que a ti te pasó lo mismo, ¿no? De que es tu padre, que luego hablaremos de él, del gran Manolo Summers, que es tu padre quien te deja en herencia los Beatles, y también se convierte en una de las cosas más importantes de tu vida, ¿no? Sí, bueno, a mi padre los Beatles le pillaron un poco mayor, porque mi padre nació en el 35, entonces cuando los Beatles estaban en su máximo apogeo en los años 60, pues mi padre tendría 25 años largos, ¿no? Y él quizá es de una generación más de Antonio Machín, de verdad. Sí, porque en la música en España, los jóvenes de los años 50 escuchaban boleros, escuchaban Antonio Machín, escuchaban, en fin, todo ese tipo de música de aquella época, ¿no? Y los Beatles le pillaron un poquito mayor, pero mi padre enganchó a los Beatles, o sea, él le llamó la atención, dijo, estos tíos me gustan. De hecho, tenía discos en casa. Recuerdo que teníamos un disco que es ahora raro de encontrar, que se llama Oldies but Goldies. ¿Sabes cuál es? ¿Lo tienes? Sí, no lo tengo. ¿No lo conoces? Pues es una especie de recopilatorio que hicieron en aquella época, en los años 60, y ya decían Oldies, o sea, porque ya los Beatles se habían separado, ya debían ser el año 70 y algo el disco, no lo sé. Y en ese disco era un recopilatorio de sus mejores canciones, pero había una en concreto que se llamaba Bad Boy. Bad Boy, que era una canción que luego fue inédita. Estuvo en ese disco, solamente en ese disco,
durante muchos años. Luego ya los Beatles, sabes que han sacado hasta, yo qué sé, hasta todo lo que han encontrado en los cajones de... Bueno, incluso se han resucitado con la inteligencia artificial. Sí, y entonces luego salió Bad Boy en un recopilatorio de eso y tal, pero Bad Boy me voló la cabeza completamente. Esa canción llegaba del colegio y solamente no hacía más que ponerla una y otra vez. Y esa canción fue la que luego me hizo escuchar otra y otra y otra y otra y tal. Y luego ya llegué a ser una especie de como de experto, ¿no? Como te decía el otro día, yo he estado estudiando la música de los Beatles, ¿no? Y cuando quería aprender a componer canciones decía, a ver cómo lo hacen estos tíos, ¿no? Y entonces escuchaba y decía, a ver, sí, hacen una estrofa, hacen esto. Luego aquí meten un solo, aquí meten, usan mucho las palmas en las panderetas, o sea, entonces aprendí del sonido, de cómo llevaban a término las canciones, ¿no? Y luego me di cuenta de que los tíos no lo hacían siempre igual, sino que cambiaban, hacían cosas distintas. Digo, coño, es que hay que hacer esto, hay que cambiar también, no se puede seguir una misma regla siempre. Te quiero decir, he aprendido muchísimo, muchísimo de los Beatles. Ayer, precisamente, esto es acojonante, lo que voy a contar. Estábamos ordenando en casa los CDs y tal, y encuentro un CD que, atención a esta historia, estuve en los años 90 tocando en Almería. Pues en Almería conocí a este tipo que conoció a John Lennon, que se hizo una película sobre él, que hizo Javier Cámara, el protagonista. ¿Cómo se llama la peli? Somos terranos. Es correcto. Bueno, pues yo conocí a ese tipo que conoció a Lennon. Y en aquella época vino a verme al concierto y tal y me trajo de regalo un par de CDs de maquetas de John Lennon. Entonces dice, mira, estas son unas maquetas que hizo John aquí en Almería y tal, no sé cuántos. Y yo, este tío es un friki importante. Y yo cogí esos CDs y los dejé ahí con todos mis CDs y tal. Ayer encontré esos CDs y como había estado hablando contigo de los Beatles y tal, dije, voy a escucharlo, pongo en mi CD player y suenan las canciones, las maquetas de John Lennon. De hecho, suena esta última que han hecho, Sí. Now and Then. Now and Then. Sí, sí. Esto, mira, este tío me dio este CD en los años 90. En los años 90. Y está una maqueta de Now and Then, de Free as a Bird, que sacaron, ¿te acuerdas? Después. Sí, sí. Y de otras canciones más que yo creo que no ha oído nadie, ¿sabes? O sea, nada más que este tío y yo y alguno más. O sea que eso... Oye, aquí hay mucho periodista, la exclusiva de Bellamy, ¿eh? Eso es increíble. Tengo que comprobar que esas canciones son realmente inéditas y tal, pero estoy todavía que no salgo de mi asombro. Un día que vengas a casa te lo traigo el disco y lo escuchas y vas a flipar. Joder. Increíble. Es John Lennon, tocando el piano y cantando canciones. Y hay unas canciones que a mí no me suenan de nada, absolutamente. Y de repente aparece Now and Then, que es la que acaban de hacer hace Sí que estaba inédita. 6 meses. Increíble. Y, en ese principio, ¿no? En el gran descubrimiento de los Beatles que hemos contado, hay una cosa que me interesa mucho en ti, que yo también creo que he tenido la suerte de vivirla, que es digamos, el crecer en un entorno creativo, ¿no? Que eso empuja mucho a escribir, ¿no? O sea, muchísima gente tiene la necesidad de escribir en su vida, pero muchísimas personas no se sientan a hacerlo, porque no se deciden, porque no tienen esa costumbre o porque no lo han vivido alrededor. Y tú con tu padre, con tu tío, con toda la gente apasionante que pasaba por tu casa, que fueron los dientes incisivos de esa democracia que nacía, ¿no? O sea, mordían todo lo que había y con ese sentido del humor que tenían en Hermano Lobo, en todas estas grandes revistas, ¿no? Le daban la vuelta, ¿no? Entonces tú viviste desde niño de una manera natural que una persona se sentara en un escritorio y dijera, voy a escribir algo, ¿no? Voy a relacionarme con la nada, voy a coger un folio en blanco como este y voy a empezar a poner cosas, ¿no? Tú luego has acabado haciendo canciones. Yo tuve un entorno muy parecido a la inversa. Yo en mi casa todos hacían música, mi padre dirigió un coro, mi madre hizo la carrera de guitarra clásica, mi hermana mayor es violinista
barroca, y mis hermanos tocan muy bien los instrumentos, y yo me acuerdo que iba con un violonchelo dándole hostias contra todas las columnas, un puto desastre, no ensayaba nada, luego me pasé al piano, otro puto desastre, no hice nada, ¿no? Y estando pero estaba en un entorno, digamos, en el que se naturalizaba la relación con el arte, ¿no? No de una manera voluntaria, forzada, sino que simplemente lo veías, ¿no? Estabas ahí, eras un niño y lo veías. Bueno, y paradójicamente, pues yo fui un niño que nació en un lugar donde había mucha música y me gano la vida como puedo remando en la galera de un periódico. A ti te pasó al revés, tú estabas en un sitio donde había muchas letras, donde había mucha escritura, y no es que te ganes la vida, has tenido un éxito brutal haciendo canciones, ¿no? Y creo que esto que está en algunos poemas, ¿no? Hablabas de la importancia de la infancia en el libro, ¿no? Que yo creo que es cuando por ósmosis casi se aprenden las cosas verdaderamente importantes y se cogen las costumbres que luego nos marcan. Creo que el estar en contacto con gente que crea, que hace cosas, ¿no? Pues luego es lo que te empuja, ¿no? A sentarte un día con una guitarra, con un folio en blanco y oye, voy a escribir algo, ¿no? Totalmente. Es que yo cuando era niño no imaginaba mi vida de otra manera que no fuera siendo artista. O sea, el ambiente que había en mi casa te llevaba pues a elegir una profesión artística, ¿no? Empecé a estudiar ciencias de la información. Mi hermano Manolo, que está por aquí, él acabó también, porque los dos queríamos un poco seguir el camino de mi padre y ver trabajar en el cine o montar historias y ponerlas en pie, ¿no? O sea, nunca se me ha pasado por la cabeza pensar en dedicarme a otra cosa que no sea algo artístico. Lo que pasa es que efectivamente me dediqué a la música porque me di cuenta de que era fácil. Sí, mi padre me aconsejaba que aprendiera a tocar la guitarra para ligar, porque decía que si quería ligar, que aprendiera a tocar la guitarra, porque a las chicas les gustaban mucho los tíos que cantan y tocan la guitarra y tal, ¿no? Y entonces empecé a tocar la guitarra fundamentalmente por eso, ¿no? O sea, y luego vi que... Bueno, si era por eso lo conseguisteis, me habéis ligado un rato, ¿eh? Sí, es verdad, tenía razón mi padre, ¿eh? Pero te quiero decir, es que luego realmente te dedicas a... O sea, yo que quería hacer películas, aquí está también José Vicuña, productor de películas de mi padre, fantástico, que es un placer verle después de tantos años. Pero yo quería hacer películas como él, pero me dediqué al final a hacer peliculitas, que son las canciones que yo hago son como peliculitas, cuentan una historita cortita, son como relatitos cortos musicados, ¿no? Y ya te digo, luego al final en la vida realmente tienes que dedicarte a lo que realmente para ti es fácil, de verdad. O sea, para lo que tú dices, esto es un camino que voy a recibir felicitaciones y para mí es fácil, ¿sabes? O sea, no supone un gran esfuerzo, ¿no? Qué gran equivocado estaba, ¿no? Luego requiere muchísimo esfuerzo, mucho tesón, mucha persistencia, muchas horas componiendo. Yo me pongo a trabajar y me meto en mi estudio a las 9 de la mañana y salgo a las 10 de la noche, o sea, pero porque digamos que entro como me zambullo en una especie de océano y estoy metido ahí buscando tesoros todo el día y mirando a ver qué hay detrás de esa piedra y de qué tal. Pero una vez que estoy en el agua no quiero salir, entonces estoy como metido en un mundo que me absorbe por completo y que me permite trabajar muchas horas sin cansarme y sin pensar que estoy trabajando, ¿no? Entonces, realmente nos dedicamos los músicos, realmente tenemos un trabajo precioso porque nos dedicamos a conseguir que la gente sonría, a conseguir que la gente se emocione, que baile, que cante, que se ría, que llore incluso, que les llegue. Cuando haces canciones que consiguen ese objetivo, pues es lo que hay que hacer, ¿no?
pero su trabajo precioso, como es como el tuyo, porque tú realmente trabajas en un periódico, pero eres un poeta. Y lo que realmente te gusta es ser un poeta, aunque escribes muy bien y puedes dedicarte a ser periodista, ¿no? Sobre el elogio de la sencillez que decía antes, que yo os contaba que siendo un crío, escuchando Hombres G, escuchando los Beatles, que son dos grupos que me han acompañado siempre, os decía que yo, muchísimos años antes de conocer a David, yo tenía la seguridad de que ellos habían tenido siempre en su cabeza a los Beatles, ¿no? O sea, veía cosas clarísimas, ¿no? Luego a él siempre se lo digo, cada vez que estoy con él le digo, coño, en Dulce Belén, una canción preciosa que le escribieron a una chica de su barrio que murió, el final, o sea, a mí me recuerda muchísimo a los Beatles, ese final, ese coro que se va repitiendo en No grites mi nombre, cuando hablabas de las palmas, ¿no? Por ejemplo, las palmas utilizadas ahí, o sea, en Me siento bien, en los coros de fondo que hay en el estribillo, o sea, yo escucho Hombres G y veo muchísimos paralelismos con los Beatles, ¿no? Y David ha conseguido con sus letras algo que yo admiro mucho, que yo de alguna manera intento hacer cuando escribo poesía. Yo no dispongo de las grandes herramientas técnicas de los mejores poetas, ¿no? Entonces yo, la verdad que nunca he intentado ponerme a hacer sonetos, alejandrinos, endecasílabos, etcétera, ¿no? Estudias la métrica, la disfrutas cuando la lees, la entiendes, pero no, cuando me siento a escribir no intento seguir ese camino, porque dudo de que siguiendo ese camino pueda tocar el corazón de alguien con un poema, ¿no? Creo que el camino para intentar lograr eso, que es el objetivo de una canción, de un poema, en mí tiene que ser otro, ¿no? Y vosotros sois en España el gran paradigma de haber logrado eso, ¿no? El contar una historia de una amistad, de un amor, que casi son muy literarias. Tú decías, son como películas, son a veces historias que tienen casi un principio y un final, ¿no? Hay una historia contada, ¿no? Tú sueles citar mucho una cosa que decía John Lennon, que él decía que las canciones hay que hacerlas como si le estuvieras contando algo a alguien, a una persona, ¿no? Con los poemas pasa casi lo mismo. Yo con los poemas del libro puedo discernir prácticamente la persona a la que se lo escribí. Puede ser mi mujer, puede ser mi familia, mis hermanos, pero también hay gente incluso anónima que me acuerdo perfectamente. O sea, yo me acuerdo hay una mirada periodística, ¿no? Por mi incapacidad para hacer poemas nacidos de la ficción. No sé si a ti te pasa en las canciones, que siempre partes de algo que tú tienes dentro, ¿no? Y yo me recuerdo perfectamente escenas absurdas en este poemario y en el otro, escenas muy concretas de ir por la calle y no haber olvidado la cara de la persona en la que me inspiró un poema, ¿no? Y entonces yo siempre le he dado muchas vueltas a esto y era un tema que quería plantearte, ¿no? Y que tengo la seguridad de que tú lo has vivido así, ¿no? De que esas historias de amor, de amistad que cuentan los Beatles, Hombres G ha ido también por ahí. Sí, claro, porque realmente tienes que escribir siempre de lo que está a tu alcance, de tu círculo más pequeño, de tu amor, de tus amigos, de tu familia, de tu barrio incluso, ¿sabes? Pero no irte mucho más allá. John ahí tenía totalmente la razón. Las canciones hay que hacerlas a una sola persona, pero ¿para qué? Para que todas las personas cuando escuchen esa canción digan, esa persona soy yo. Y eso es lo que pasa. Si tú te pones a escribir un poema o una canción y pensando a ver en qué pensarán los mexicanos o qué pensarán los españoles, qué pensarán las mujeres, los hombres, ¿no? O sea, si empiezas en colectivos, es cuando digamos lo que estás intentando transmitir se diluye, ¿no? Se pierde en ese intento de agradar a todos, ¿no? O sea, tú tienes que... yo siempre escribo mirando hacia adentro y hacia afuera, pero muy cerquita, ¿sabes? Al que está más cerca de mí, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a todos nos pasan las mismas cosas, todos sufrimos por lo mismo, todos tenemos las mismas alegrías, las mismas tristezas, los mismos dolores. Y entonces, realmente todos somos protagonistas de todas las canciones. Luego, al final, cuando una canción
consigue perdurar mucho en el tiempo, ya deja de ser tuya, ya es de la gente. Y ya ellos, a mí muchas veces, por ejemplo, me dicen, oye, ¿no te sientes un poco raro cantando canciones de las niñas del colegio, que no sé qué? Digo, no, porque el espectador es lo suficientemente inteligente como para saber que yo ya no soy esa persona. Ya es él, esa persona, ¿entiendes? Esa canción no es mía, es de él. Entonces yo ya simplemente lo que hago es transmitir la historia, ¿no? Yo creo que al escribir tienes que decir la verdad. Y si no te atreves, o porque eres muy tímido, o porque eres muy reservado, dedícate a otra cosa. En el mundo del arte hay que saber y tener el morro y la poca vergüenza de desnudarse y de que la gente sepa quién eres en cada momento por lo que estás escribiendo, ¿no? Yo cojo, por ejemplo, digamos en mi repertorio, en mis canciones, tú puedes ver por todos los estados de ánimo que he pasado en mi vida a través de mis canciones, porque soy incapaz de escribir algo que no estoy sintiendo, porque me parece que es falso, porque me parece que es mentira. Y si estoy jodido, escribo una canción de estoy jodido, y si estoy feliz y enamorado, escribo una canción de estoy feliz y enamorado, y no puedo hacer lo contrario, porque es que no considero que sea válido, ¿sabes? El intentar engañarme a mí mismo. Cuando tú escribes, realmente lo que estás haciendo es mirándote al espejo y hablando contigo mismo. Y si no eres sincero contigo mismo, pues apaga y vámonos, ¿no? Y yo veo en tu libro eso, mucha verdad, mucha realidad, mucha veracidad dentro de tu corazón, y que has tenido, digamos, la valentía de plasmarlo aquí, aunque sea muy sencillo, aunque cuente historias muy cotidianas, aunque sea pues eso, un chaval, un adolescente flipando con los Beatles, compartiendo la vida con su familia, con el colegio, con el trabajo, con lo que sea, ¿no? Pero es real, y eso es lo bonito de tu libro. Había un tipo que pasaba por este café hace muchos años, se llamaba Manuel Azaña. Cito a Azaña, a ver si el gobierno me da una subvención. No, broma, no voy a ir, no va a bromas políticas. No, pero Azaña decía una cosa que luego se ha citado mucho, que él escribía muchos diarios, ¿no? Y escribía siempre de sí mismo, ¿no? Y entonces él decía, escribo de mí mismo porque es el hombre que tengo más a mano. Y entonces por eso había tanta velocidad en los diarios que escribía, ¿no? Luego hay otra cuestión, ¿no? Eso decía también Henry Miller. Decía que solo tenemos derecho a escribir sobre nuestra propia vida y de nada más. Y es verdad, porque es lo que realmente conocemos de verdad, ¿no? Luego, digamos, en el paralelismo temático, ¿no? Hombres G, Beatles, una cosa que también me ha interesado escribir o que quedara así de manifiesto en el libro es el tema de la luz, del optimismo, ¿no? Hay algo en las canciones de los Beatles y de los Hombres G, que es que incluso cuando se trata de una historia que no acaba bien, de una ruptura, de un momento jodido, hay algo alegre en esa canción, ¿no? Hay un optimismo, y esto es casi contrafactual, es muy difícil de hacer, ¿no? Y en Hombres G y en los Beatles esto se repite. Yo en el poemario, que creo que esa manera de mirar está ahí, no la hice de manera intencionada, porque cuando escribes poemas no intentas escribir con un hilo conductor, son poemas de una vida que va pasando, y cuando ya tienes un conjunto de poemas, los relees, desechas algunos, otros te los quedas, los vas escribiendo, los vas trabajando, los mandas a tu editora, y los empiezas a trabajar, ¿no? Pero yo me di cuenta, y lo cuento a través de una historia en uno de los poemas, de que en los poemas que había escrito, incluso los poemas más nostálgicos o más tristes, había cierta luz, ¿no? Y eso es algo que me alegró, porque dije, joder, es un buen momento, me siento bien, ¿no? Que diría tu canción. Yo lo cuento a través de una historia, en un poema muy concreto, en Pamplona. Me acuerdo que íbamos siempre con mis amigos a un bar, y entonces estábamos ahí bailando y tal, y entonces ya cuando amanecía encendían las luces, y entonces volvíamos andando a casa. Son los de Madrid, no sabéis lo que es, lo siento. Volvíamos andando a casa, y entonces yo iba con Elisa, con una amiga mía, y entonces ella siempre me hacía la misma pregunta cuando se encendían las luces. Me decía, si pudieras viajar al pasado,
¿a qué época irías, no? Y entonces pues, nos poníamos a fantasear, no sé, el Imperio Romano, la Revolución Francesa, las cuevas de Altamira, la Belle Époque, un poco como en esa película fantástica de Woody Allen, ¿no? De Midnight in Paris, ¿no? De aquel protagonista que va a París y lo único que quiere es viajar al pasado, ¿no? Está obsesionado con pasar las noches con Hemingway, con los toreros, con la generación perdida y tal, ¿no? Y entonces una de esas noches, cuando ella me hace esta pregunta, oye, ¿a qué parte del pasado viajarías? Yo le contesté, pues ¿sabes qué te digo? Que a ninguna, que yo me quedaría aquí. Entonces me vino a la cabeza cuando me iba a casa una frase que era, cumplidos los 30, estaba aprendiendo a vivir, ¿no? Y entonces ese es un poema que me gusta citarlo porque creo que refleja el tono del libro y que fue una de las cosas que me empujó a elegir los Beatles como hilo conductor, ¿no? Porque dije, creo que hay luz. Quizá en el poemario anterior había una diversidad temática mayor y había poemas de distinto tono, pero creo que en este hay luz, ¿no? Y oye, aprovechando que estás aquí, que tú eres un gran especialista en canciones de amor, tenemos que hablar de amor. Hay varios poemas de amor en el libro. Te quería preguntar, no sé cómo has vivido tú esa sensación quijotesca a veces de escribir canciones de amor, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me pasa, claro, yo trabajo en un periódico. Hay una agresividad social hoy brutal. No sé, vas al Congreso, ahora han matado a un desertor ruso en Alicante y tal, no sé qué, en fin, distintos sucesos, ¿no? Entonces, claro, luego tú llegas a la redacción y tal, no, y tal, ¿qué has hecho? No, pues he escrito un poema de amor y te miran como diciendo, este puto descerebrado, y que trabajas en una sección de política, coña. En la radio no me pasa porque es verdad que yo caí en un lugar, en el programa de Arsina por la mañana, en que es un programa de información, pero que da mucho lugar a la comprensión poética de las cosas. Están por ahí el profesor Rodríguez Brown, que hace todos los días un repaso lírico de la semana. Y además él sí tiene el talento para respetar las reglas de la métrica, ¿no? Y hace un poema todos los viernes, y en la ironía de Alsina y de mis compañeros yo sí que encontré un lugar donde por las mañanas, a veces, haciendo un poco el mono, cito versos, ¿no? El otro día, para hablar bueno, en fin, de uno, citaba un poema de Miguel Hernández y decía pájaro con cabeza llena de pájaros, en fin. Pero te quiero decir que hay una sensación, que no sé si es incómoda, pero a veces es un poco quijotesca, en el tema de decir, voy a escribir un poema de amor, que a veces que es algo que no es demasiado común, y en cambio es el gran tema de nuestro tiempo, ¿no? O sea, los grandes poetas orientales, tú te coges los mejores poemas, ¿no? Del Oriente primitivo, y ellos hablaban del amor como una cosa anterior al cosmos, ¿no? Decían que cuando había una relación de amor verdadero en la vida, era la rosa que se había regado en la creación, en fin, como que todo había ocurrido antes de verdaderamente suceder. Y recuerdo un instante muy divertido, Jesús Quintero, que es uno de los tipos que más me ha impresionado, recuerdo su mirada perfectamente. Me acuerdo que me contaba que un día entrevistó a Pedro J y estaban ahí hablando en la conversación y tal, y de repente le dice, ¿hace cuánto que tu periódico no publica una carta de amor? Sí, Pedro J se quedó acojonado, dice, este tío qué dice y tal, ¿no? Que me parece que refleja muy bien eso de un periodista escribiendo poemas de amor y tal. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Por ese afán de Quijote, ¿no? De escribir durante toda una vida canciones de amor. Pues sí, yo la verdad es que siempre he valorado muchísimo las canciones de amor. Yo pienso que el amor y la música son las únicas cosas de la vida que son mágicas de verdad, incomprensibles, y que hacen que la vida merezca la pena, en realidad, ¿no? O sea, creo que es importantísimo poner en alza lo que es el amor, y escribir sobre el amor e insistir sobre eso. Más ahora que tenemos, digamos, tanto odio y tanto delito de odio y tanto ofendido y tanta confrontación, y sobre todo que los jóvenes ven el amor como algo
viejuno, ¿no? Como algo obsoleto. Casi todas las relaciones de los chavales jóvenes son muy fugaces y efímeras, ¿no? Y cada vez es más difícil, digamos, que una pareja, como cuando yo era un chavalín, soñara con asentarse, ¿no? Con su novia y algún día tener su propia casa y su propia familia y tal. Y eso es una cosa que se va, desgraciadamente, poco a poco perdiendo. Y, y yo con mis canciones y los hombres G, nosotros intentamos un poco ser un poco salvaguarda de todo eso, ¿no? Intentamos vivir de espaldas a todos los problemas de la política y todas las cosas que cabrean a la gente constantemente y hacer todo lo contrario. O sea, lo que nosotros queremos es que cuando la gente venga a un concierto nuestro se enamore. Y venga a un concierto nuestro y bailen y sueñen y canten y por un par de horitas se olviden de toda la mierda que está pasando fuera, ¿no? Del recinto, ¿no? De todos los problemas que hay, ¿no? Yo creo que es muy importante que haya artistas y poetas y cantantes y escritores que estén insistiendo sobre todo en el tema más importante de la vida, que es el amor, ¿no? Entonces yo creo que lo voy a hacer siempre, porque además siempre el amor es algo que cada uno ve de una manera, que cada uno ve a su manera, ¿no? Entonces si yo escribo una canción sobre un tema político, alguien me puede decir, oye, estás equivocado, eso no es así. Pero si yo escribo una canción sobre amor, nadie me puede decir, eso no es así, ¿entiendes? O sea, así es como yo lo veo, así es como yo lo siento y así es como yo puedo darle veracidad a lo que estoy escribiendo, ¿no? Y probablemente coincida con muchos y con otros no, pero es una manera de enfocar una canción y de enfocar un tema que nos va a afectar a todos, ¿no? Yo voy a seguir haciéndolo siempre, voy a seguir intentando hacer canciones en las que la ternura nunca sobre, en los que intente, como te decía antes, ordenar palabras para decir cosas bonitas y que puedan alegrar el corazón de la gente, y creo que eso es una misión muy importante en mi vida, ¿no? Que yo siento que estoy en el mundo para intentar hacer eso, ¿no? Solo me viene, un chascarrillo, solo me viene a la cabeza una canción política de Hombres G que era sobre Fidel Castro y no te equivocaste. Y curiosamente, hablando de paralelismos, el único poema ligeramente político del libro es un poema sobre Cuba que se titula Habana Vieja, porque yo no hago poesía política, pero es verdad que estando en Cuba con Teresa, en La Habana, en una plaza de La Habana Vieja, me llamaron mucho la atención unos niños que estaban jugando en la plaza, y entonces, como no tenían nada con qué jugar, cogieron unos periódicos, los periódicos del régimen, y los convirtieron en balones, ¿no? Y en pelotas, y era con lo que jugaban, ¿no? Y entonces yo dije, joder, no puedo pasar indiferente ante esto, ¿no? Tuve la duda de decir, hago un artículo para el periódico, una columna, hago un poema, pero me parecía tan bonita la imagen, ¿no? De esos niños así a contraluz, con el sol dándoles, que eran casi como niños de barro, ¿no? De ese moreno tan bonito. Y entonces me acuerdo que me vino a la cabeza una frase que decía Fidel Castro de la historia me absolverá, diciendo como que, bueno, que todo lo que había hecho en el futuro, como que había sido necesario, y la historia la absolvería, ¿no? Y entonces yo en el poema digo, mirad a esos niños, la historia los absolverá, ¿no? Bueno, en fin, un chascarrillo político que había prometido que no tal, pero bueno, sí. Sobre la amistad, hay un poema que se llama Los Amigos Sagrados, que es un homenaje, un canto a las amistades del principio. Joder, vosotros, el otro decía Peláez, en una conversación que mantuvisteis, y es verdad que yo lo he estado pensando, y decía Peláez, solo me viene a la cabeza los hombres G-U2 que sean los mismos amigos que empezaron. O sea, no hay otro grupo en el mundo, quizá, que los mismos tíos que empezaron hace 40, 50 años sigan siendo los mismos, ¿no? Que aunque vosotros habéis hecho muchas canciones sobre la amistad, el mero hecho de que vosotros seáis los mismos que os seguís subiendo
al escenario es el mejor canto a la amistad que hay, ¿no? Y hay muchas canciones, ¿no? que llaman, ¿no? a ese abrazo, ¿no? De cantar borrachos en un bar abrazando a tus amigos, ¿no? Y luego en los Beatles está With a Little Help from My Friends, ¿no? Que también hay un canto a la amistad continuo. Claro, es que sin amigos no llegas a ninguna parte, en realidad. Yo, en mi caso, con los Hombres G, pues fíjate, Javi Molina, batería de Hombres G, es amigo mío desde hace 50 años. Pero 50 años no es que le conozco hace 50 años, es que somos amigos desde hace 50 años. Es decir, durante estos últimos 50 años nos hemos visto casi todas las semanas, tío. Hemos estado juntos en el grupo, en el colegio, luego en la facultad, luego en esto. O sea, los dos nos libramos de la mili a la vez. O sea, los dos fuimos a la universidad y fuimos juntos a la universidad también. Estuvimos juntos en el colegio toda la vida, nos echaron del colegio los dos, nos fuimos a otro colegio los dos y estábamos en la misma clase. Y luego montamos el grupo y hemos hecho 3000 y pico conciertos juntos. O sea, hemos recorrido el mundo varias veces. En fin, es una amistad. Bueno, pues Javi es el más antiguo de mis amigos. A Dani le conocí cuando él tenía 15 y yo 17. Y a Rafa cuando yo tenía 18 y él 20. Te quiero decir, es una amistad que va mucho más de la amistad. Somos prácticamente como familia, ¿no? Somos no solo nosotros, sino también toda la gente que nos acompaña en las giras, el equipo técnico. Hay algunos que están conmigo desde el 86, otros desde el 90. El que menos tiempo lleva, Pablo, que es el técnico de sonido de fuera, lleva 16 años con nosotros, ¿no? Entonces, somos como una gran familia que recorremos el mundo haciendo el trabajo más bonito del mundo, que es cantar canciones, recorrer ciudades, conocer países, personas maravillosas, y que vamos juntos a todas partes y que todos los años estamos juntos y todos los años nos vamos de gira y todos los años nos vamos de viaje y compartimos aviones, hoteles, hemos compartido juergas, lágrimas, de todo, ¿no? En toda nuestra vida. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Yo creo que sin la ayuda de mis amigos no sería quien soy ahora mismo, ¿no? Bueno, y quería terminar hablando de las cosas del principio, por redondear un poco el diálogo. Luis Alberto de Cuenca, al que tanto queremos y admiramos, ¿no? ¿No ha venido Luis Alberto? No podía, presentaba en un acto a la misma hora. Y Luis Alberto, que es el poeta, editado por cierto también en esta colección, una antología preciosa. Luis Alberto acaba de sacar un libro que se llama El secreto del mago, y para mí el mejor poema de ese libro, se lo dije a él y me dijo, yo creo que tiene razón, a mí es el que más me gusta. Es un poema que dice, al final solo importan las cosas del principio, ¿no? Es un poema que nace de otro poema, de los versos que lleva Antonio Machado, que escribió aquí en el Varela, como os decía, los versos que lleva Machado en el bolsillo cuando muere, ¿no? Que dice, estos días azules y este sol de la infancia, ¿no? Y te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Dices, joder, Machado, con todas las cosas que ha vivido, todo lo que ha pasado, la situación en la que está España en ese momento, con una guerra, él con la madre ahí, el hermano en el otro lado, en fin, una vida había conocido el éxito, el fracaso, el amor, el desamor, se muere, bueno, en fin. Y fíjate, después de pasar todo esto, cuando tiene que escribir lo último, ¿no? En su vida, escribe estos días azules y este sol de la infancia. Y Luis Alberto va contando en un poema, ¿no? Que para él ahora se da cuenta, viviendo, de que al final lo importante son los cómics del Jabato y del Capitán Trueno, el primer campo de fútbol que viste lleno, el primer amor, etcétera, ¿no? Al final solo importan las cosas del principio, ¿no? Recuerdo un día entrevistando a Garci, que me dijo una frase que yo luego utilizo en un poema. Me dice Garci, yo es que no tengo un mundo interior, yo tengo un mundo anterior.
Joder, me pareció un hallazgo brutal, ¿no? En el que podemos sentirnos reflejados tanta gente, ¿no? Y no es la nostalgia como una cárcel de vivir en el pasado, ¿no? O sea, yo creo que en el libro está entendida la nostalgia desde un punto de vista un poco revolucionario, en el sentido de mirar atrás para coger esa luz y proyectarla en lo que viene, ¿no? Y con ese al final importan las cosas del principio, también me vienen a la cabeza vuestras canciones, porque fíjate, vosotros cuando empezabais, hacéis esa canción tan divertida, Visite nuestro bar, ¿no? Y fíjate, vosotros estabais en el principio, pero ya estabais escribiendo sobre el verdadero principio, o sea, sobre lo que habíais vivido antes de ser los Hombres G, ¿no? De ese bar en el que habíais conocido a las primeras chicas, vuestras primeras juergas, ¿no? Ya en ese momento hablabais del principio, y ahora, en vuestro último disco, hay una canción preciosa que es La esquina de Rowland, ¿no? Que es una balada sobre el principio también, ¿no? Y entonces al final todo es eso, ¿no? Al final solo importan las cosas del principio, estos días azules, este sol de la infancia, ¿no? Totalmente. Yo tengo una canción que, a santo de esto que estás diciendo, que hay una frase que dice, no es que la vida sea tan corta, es que es muy tarde cuando aprendes lo que importa. Y es que es verdad, es verdad. O sea, cuando realmente te das cuenta de que las cosas más importantes de la vida estaban tan cerca y son las más sencillas, ¿no? Pues es cuando te empiezas a aplicar, ¿no? Para disfrutar de ellas, ¿no? Y sin embargo has estado a lo mejor mucho tiempo en tu vida distraído y tal, ¿no? Pero bueno, tengo que decirte que yo también ahora mismo estás en un momento en tu vida en que es muy nostálgico, no sé por qué, porque eres muy joven, pero a mí me ha pasado lo mismo. Cuando yo tenía también veintitantos años, cerca de 30, era cuando escribía El tiempo no es mi amigo, no sé cuánto, no sé, el paso del tiempo y tal, y la gente me decía, tío, pero si eres un chavalín, coño, ¿qué vas a escribir cuando tengas 60, ¿no? Y es verdad, es que te da ahí, es un momento en la vida, a lo mejor estás en la crisis de los 30, yo creo. Es un momento de recordar tu infancia y las cosas bonitas que te hacían feliz y te sientes un poco viejo y tal. No es verdad, no es verdad. Estás en el mejor momento de la vida, es cuando realmente... Para mí, de los 30 a los 40 es la mejor época de la vida, o sea, sin duda. Porque es cuando eres joven todavía para hacer lo que, digamos, tienes fuerza para poder hacer lo que quieres y tienes la suficiente madurez para hacerlo de una manera madura, ¿no? Y está muy bien, es una época cojonuda, ¿no? Pero sí es verdad que yo también escribí muchas canciones así muy nostálgicas y tal, y me preocupaba un poco, que me sentía un poco que estaba envejeciendo, ¿no? Cuando tenía tu edad, cuando tenía 30 por ahí. Y ahora, en este disco de La esquina de Rowland, me ha vuelto a pasar un poco, porque después de tanta vorágine, de tantos conciertos, tantos viajes, tantas giras sin parar, llega un momento en que dices, stop. No, como decía Ringo Starr, ¿no? Stop and take time to smell the roses, ¿no? Para y tómate tu tiempo para oler las rosas, ¿no? Entonces, en La esquina de Rowland quise buscar ese punto de partida, ¿no? Ese minuto uno, donde empezamos a soñar con nuestra música, donde empezamos a descubrir la vida, donde empezábamos a imaginar lo que nunca jamás soñamos que luego nos pasó, ¿no? Pero es un momento tan ilusionante en la vida que quise recuperarlo, ¿no? Y sobre todo porque voy a Rowland y, como digo en mi canción, es muy triste saber que ya no queda nadie con quien querer beber, porque todos tus amigos con los que bebías cuando eras joven y tal, ya no están. Ya están otras personas, el bar sigue ahí, pero ya son otros, ¿no? Pero sí es verdad que ese retorno a la infancia, a la juventud, sé que es saludable de vez en cuando, porque de alguna manera te recarga de energía para poder seguir adelante, ¿no? Creo yo, vamos. Bueno, pues ahora, para terminar la presentación, le voy a pedir a mi hermano Alberto que suba al escenario. Mi hermano Alberto también se dedica a la radio, es radiólogo en un hospital. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, digo intentar porque solo hemos ensayado una vez 20 minutos antes de venir, es
con cada poema, como os he contado, tiene una conexión con una canción de los Beatles, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es recitar yo parte de ese poema combinándolo con la canción de los Beatles que va a cantar mi hermano con la que está relacionado. Entonces, bueno, a ver qué tal sale. Sí, no, si me siento igual se hunde, ¿no? Tú tienes que ver el guión, ¿no? Porque no tenemos otro. Sí, dime cuál tienes que hacer. Vale. Yo creo que hay más o menos. Y tú, si Vale, recitas con empezamos con este. ¿Cuál es? And I love her. Vale, bueno, esta yo era al final. Vale. Cuando quieras. Bueno, este poema se titula Amor rojo oscuro y tiene una conexión con una canción que se titula And I love her. Te has llevado mi sangre en una servilleta. Mi sangre te da miedo y persigues cada una de sus gotas. La tuya no te importa. Como mucho, levantas la cabeza y te tapas la nariz. Ven aquí, ven que te mire, me repites todas las semanas en el ruido de tu alegría. Ven aquí, déjame ver, me repites todas las semanas con un beso en la frente. Tanto iba el cántaro a la frente que se rompió y me hizo una herida. Ven, mírame, ahora lo digo yo, consciente de que así no da miedo la vida. I'll give her all my love. That's all I do. Si quieres cantarte. And if you saw my love, you love her too. And I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. Vale. Vamos con este, ¿no? ¿Cuál es? Espera que no he visto. Este de aquí. Este es... Igual es la canción es Yesterday. Déjame ver cómo era. O sea, empiezas tú con una estrofa, luego yo aquí. Tú, Vale, vale. bueno, te lo pongo así y así lo ves, ¿vale? No, ya está. Pero tienes que saber para comentar, ¿vale? Sí, vamos. Bueno, este es un poema antes que hablábamos de... que me decía David, que igual tienes esa sensación de que te estás haciendo un poco viejo. Este es un poema que va de eso, ¿no? Y que vamos a cantar con Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Aquí, en la Gran Vía, esta mañana de sábado, me siento muy joven, pero lo tuyo es insultante. Todavía haces exámenes, trasnochaste el miércoles y comes helado en invierno. Frente a tu cucurucho estoy yo, de pronto viejo. Paraguas por si acaso, conozco el próximo festivo, sé cuándo es mi santo, y una vez tuve, lo juro, un Walkman negro. Ya los futbolistas me miran como a un jubilado. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Tu bola de nata va desapareciendo como han desaparecido, qué frío ahora que lo veo, las cosas más blancas de mi vida. El ruido de mis hermanos, la merienda de mis abuelos, el agujero en la peseta, las castañas en invierno, los balonazos en el cristal y las celebraciones de los goles, muy pocas en mi caso, que no volveré a marcar. Se puede ser joven y perecer de nostalgia.
No tengo mundo interior, tengo mundo anterior. Si esto es así con 30, ¿qué escribiría a los 80? Perdona, ¿me invitas a un helado? Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need to hide and run away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, ahora vamos a interpretar un poema que se titula Cuando te conocí y que está relacionado con una canción muy bonita, muy divertida, que se titula I've Just Seen a Face. Empiezo yo, ¿no? Espera un segundo. Cuando te conocí, no te traje nada bueno. Bajaste del 9 al 7, cenabas menos en casa y llegabas despeinada. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see with me. Da, 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 da. Cuando te conocí, bebiste más, estudiaste menos, dejaste el voluntariado, aunque mi madre siempre dice que tu voluntariado soy yo. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I dream of her tonight. Da, 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 da. Cuando te conocí, fue una catástrofe. Pisaste bares de suelo pegajoso, insultaste a un pobre árbitro, nos fugamos de clase en invierno para conquistar San Sebastián. Falling, yes I'm falling, and she keeps holding me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps holding me back again. Cuando te conocí, estoy seguro, no te traje nada bueno, pero tengo la esperanza de haber unido a tu luz mi fuego. Y ahora hacemos el de In My Life, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con un poema que es un homenaje a la vida, a la luz, y de fondo va a tener la canción de In My Life. He leído por ahí que los científicos no saben casi nada de la luz. ¿Quién la impulsa? ¿Quién la sostiene? Los científicos, en este caso, son como los poetas. Miran y quedan fascinados por el misterio irresoluble. Pero ellos no han aprendido que es mucho mejor así, que la belleza es bella porque no se puede explicar, que el amor es cierto porque carece de ADN y que la vida es vida porque quizá no haya nada detrás. Entonces sí, solo en este punto, y sin que sirva de precedente, podemos concluir: la vida es luz. There are places I remember all my life that some have changed, some forever, not for better. Some have gone, some remain. All these places I have moments with lovers and friends.
hands are thick and wrinkled, so my dead hands, so my living. In my life, I love you more. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, pues nada, gracias. Felicidades. Bueno, muchas gracias, vamos a celebrarlo.